Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y bueno, llegó el día de compartirles este video que me lo han pedido muchísimo de cómo fue que llegué a Canadá, cómo logré obtener mis papeles, cómo logré venir a trabajar por aquí. Y bueno, todo esto se los voy a estar contando en este video, así que si les interesa saber toda esta información, pues quédense a ver este video. Y bueno, para los que no me conocen y es primera vez que están por aquí, este pues es mi canal de recetas. Yo les paso compartiendo recetas casi todas las semanas, así que si son nuevos y no se han suscrito, suscríbanse al canal por ahí en el botoncito que dice suscribirse, y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que les subo una receta. Y ahora sí, comencemos. Y bueno, les voy a dar un pequeño resumen de lo que fue mi vida en Honduras antes de venirme para Canadá. Nací en Puerto Cortés, pero la mayoría de tiempo, toda mi juventud, mis años dorados de juventud, mi primavera, la viví en Choloma. Estudié en San Pedro, estudié en dos colegios. Uno se llama la Casula Carmen Castro y el otro era el técnico, era un colegio técnico, bueno. Allí estudié, trabajé desde los 16 años. Y luego pues me tocó trabajar y estudiar a la vez, y así seguí. Y crecí con mi abuela, no crecí con mis papás, crecí con mi abuela desde la edad de 2 o 3 años, creo yo. Desde ese tiempo pues viví con mi abuela, y bueno, hasta que me hice mayor de edad creo que viví con ella. Y trabajé también, mis primeros trabajos fueron trabajos así en tiendas. Luego surgió lo de la maquila, llegaron las maquilas. Las maquilas son manufactureras, o sea, son parte de la industria de lo que es la ciudad de San Pedro Sula. Ahí pues hay mucha industria, y en ese tiempo pues muchísima gente venía de otras ciudades a trabajar a esta área de Choloma, porque ahí más que todo por esos lados se instalaron muchísimas estas maquilas. Las maquilas son empresas que hacen ropa. Entonces se puso bastante en tendencia esto de la maquila para ese tiempo. Yo trabajé, antes de venirme para acá, trabajé en una empresa que se llamaba, o que se llama todavía, porque todavía está, se llama Gildan de Honduras. Entonces ahí trabajé yo por 3 o 4 años, creo, antes de venirme para aquí. Antes de venirme para acá vivía en una residencial que se llama Cerro Verde. Queda metido ahí por la López. Si algunos conocen, son de Choloma, saben de qué lugar les estoy hablando. Tienen que cruzar toda la López. Y la López, créanme que es un lugar bastante famoso, pero porque es muy peligroso. Ahí, como quien dice, entras si quieres y salís si puedes. Salís si puedes, porque es súper peligroso ahí. Entonces, para entrar a ese lugar tenía que pasar toda la López. Entonces ahí viví antes de venirme para aquí. Para ese tiempo era madre soltera, tenía 2 niñas para cuando me tocó viajar. Tengo viviendo en Canadá, bueno, vine en el 2008, así que métale en la pluma, estamos en el 2021. Aquí les voy a estar contando cómo fue todo el proceso, cómo fue que logré yo esta oportunidad. Así que ya les conté pues un poquito ahí, les resumí más o menos cómo era mi vida allá en Honduras. Así que continuamos. Y bueno, un día uno de mis compañeros me contó que había una oportunidad de trabajo, y esta oportunidad requería viajar, obviamente venirse para Canadá. Entonces, que fuera a probar, que llevara mi currículo, que me alistara, que tal vez yo llenaba los requisitos, porque él ya había ido a probar y al parecer pues no tuvo chance porque no llenaba los requisitos. Entonces, la verdad que no se me vino, o sea, en ese momento yo dije, lo miré algo súper, o sea, demasiado para ser cierto, demasiado bueno para ser cierto. Entonces, y también en la mente de uno se le mete como el miedo, ¿verdad? Decir, no sé, puede que sea falso, ¿verdad? Puede que, no sé, tantas cosas que se le vienen a uno en la cabeza. En ese entonces fui a San Pedro Sula en esa semana
por casualidad fui a hacer un mandado y recuerdo que como el rollo era que yo trabajaba 4x4, entonces tenía días libres, ¿verdad? Entonces, por casualidad pasé exactamente enfrente del lugar ese que era el Ministerio de Trabajo, porque andaba por ahí cerca del parque, entonces me tocaba ir a agarrar el bus exactamente en la parte de arriba, el bus de Choloma. Entonces, como les iba diciendo, ese día por casualidad fui a San Pedro y entonces pasé exactamente enfrente del Ministerio de Trabajo, ya que allí era el lugar donde estaban haciendo las contrataciones. Y cuando yo paso y veo el Ministerio de Trabajo, recuerdo lo que me había dicho mi amigo, de que estaban contratando personal para llevarse para Canadá. Entonces, en ese momento, yo dije, ya que ando aquí, voy a aprovechar, ¿por qué no? Voy a meter mi currículo. El rollo es que, estando allí en San Pedro, en el centro de esa ciudad, me fui inmediatamente para un internet. En ese tiempo uno no tenía computadoras en la casa, obviamente. Entonces, en ese tiempo habían varios cibercafé o internet, también le llamaban, eran unos negocios donde uno rentaba la computadora por una hora, qué sé yo, rentaba el internet, digamos, y entonces ahí uno podía hacer sus cosas, sus trabajos. Entonces yo fui a un café internet que se llamaban en ese tiempo, que quedaba ahí cerca, y me fui a hacer mi currículo. O sea, de volada, yo no tenía currículo, de hecho no tenía ni un correo electrónico. Y ahí mismo me lo inventé de inmediato. Recuerdo que un amigo me ayudó, creo, a hacer ese correo electrónico, todo. Bueno, el rollo es que ese mismo día fui a meter mi currículo ahí al Ministerio de Trabajo. Pregunté si ahí era donde estaban haciendo las entrevistas para contratar personal para llevar a Canadá. Entonces me dijeron que sí, y ya solo me hicieron un par de preguntas. Recuerdo, me preguntaron que dónde trabajaba, que cuánto tiempo de experiencia tenía, porque eso era un requisito, que si uno decía, trabajo en una oficina o trabajo no sé de qué, entonces de una ahí mismo le decían a uno, no aplica. Entonces era un requisito que uno tuviera como experiencia en trabajos así como la maquila. La maquila son manufactureras, para quienes no saben, donde hacen ropa, hacen de todo tipo de ropa. Y las personas pues hay personas que operan las máquinas, hay personal de supervisión, hay personal de administración, qué sé yo. Entonces ellos no querían en sí personal administrativo, que tuviera carreras administrativas, cosas así, sino que querían personas que trabajaran más como obreros, pues, que trabajaran duro, pues que pudieran resistir aquí el trabajo al que ellos los traían, que era un trabajo pesado. Entonces estaban buscando gente que trabajara en agricultura, que también es un trabajo pesado, y personas que estuvieran acostumbradas a trabajar en maquila, ya que en maquila se trabaja pues bajo presión. Entonces querían comprobar eso ellos. Bueno, al final dejé mi currículo ahí con ellos, y a los días pues me llamaron para la primera entrevista, y yo, bueno, voy a ir a la primera entrevista. Y fui a la primera entrevista. Entonces lo iban llamando a uno como que era como un filtro, ¿verdad? Cuando uno lo entrevistan, tiene que pasar varios filtros. O sea, primero te entrevista quizás el supervisor, luego te entrevista el área de administración, ya sea el gerente de recursos humanos, o te hacen un par de pruebas. En ese tiempo hacían pruebas físicas para ver qué tanta fuerza tenías. Te ponían a levantar cosas de 20, 30, 50 libras, qué sé yo. Te ponían también te hacían un examen psicológico, te hacían una prueba de la vista, o sea, diferentes tipos de prueba, pues, porque al trabajo, como les vuelvo a repetir, era un trabajo pesado al que lo traían a cada uno. Y les cuento que nosotros fuimos el primer grupo que trajeron a esta compañía. Entonces fuimos como los conejillos de India, se podría decir, ya que
era un gran reto para nosotros venir a Canadá. En la entrevista recuerdo que nos preguntaron qué podíamos hacer nosotros para enfrentarnos a las temperaturas bajo cero, de menos 20, 30, 40 grados bajo cero, cómo teníamos pensado nosotros resistir a esas temperaturas, o cómo podíamos hacer nosotros al estar aquí solos, sin familia, cómo íbamos a afrontar todo ese reto. Entonces eran varias preguntas bien así como tricky a veces, que nos ponían a pensar, ¿verdad? A ver qué solución podíamos nosotros tener para enfrentar todos esos, como digo, retos que se nos venían. Y obviamente lo traían a uno solo, o sea, sin familia, o sea, te venía sola. Si teníamos hijos, pues teníamos que dejarlos. Y aquí pues veníamos prácticamente con una visa de trabajo. Fui pasando pruebas, estas pruebas se tardaron, no recuerdo cuánto tiempo se tardaron para ya decirnos si están ya en el proyecto este. O sea, este proceso de entrevistas y pruebas y todo el rollo, creo que se tardaron bien un mes, creo. No estoy segura, pero sí se tardó porque, como les digo, le iban haciendo pruebas, después lo llamaban a uno, hey, sí pasaste esta prueba, ahora vas a la siguiente, y así, y así. ¿Cuáles eran los requisitos en ese tiempo? Un requisito era tener más de 3 años de experiencia, como les digo, en la industria esta de la maquila, o ser trabajador de agricultura, algo así. Otra cosa era ser padre de familia, o sea, ser el jefe de familia. Tener hijos era un requisito. También de requisito era pues estar limpio de lo que es el récord criminal, no tener nada de ahí de cosas así que le fueran a manchar su currículo. No exigían, para ese tiempo no exigían ningún tipo de nivel de inglés para nada, por eso apliqué, por eso llené los requisitos, porque yo no sabía absolutamente nada de inglés. Pedían para ese tiempo, como les digo, ser empleado de más de 3 años, tener cartas de recomendación de 3 personas con las que uno haya trabajado, ser padre de familia. Y de educación pues no pedían la gran cosa de educación. Yo simplemente tenía una carrera técnica, entonces no tener tatuajes era otro requisito, que no querían personas con tatuajes. Y esta compañía que nos trajo se llama Maple Leaf Food. Esta compañía es la que llegó allá a traer personal. Varios años estuvo yendo Maple Leaf a Honduras a traer personal. Al sol de hoy, no sé si Maple Leaf va a volver a traer, porque recuerdo que un tiempo por parte del gobierno, pues el gobierno ya no quiso darles más visas de trabajo a la compañía, entonces pararon por un tiempo. No recuerdo bien cuál fue exactamente el motivo por el cual dejaron de traer personas de Centroamérica más que todo, porque aquí esta compañía pues traía de muchos lugares, trajo salvadoreños, trajo hondureños, trajo colombianos, trajo de allá por el área de la India, de África, todos esos lugares de allá. Todos esos lugares Maple traía bastantes trabajadores. Y bueno, una vez que me llamaron ya para confirmarme que ya había pasado todo el proceso, eso fue boom para mí. O sea, yo no lo podía creer que yo estaba dentro del proceso, ya que ya iba a viajar. O sea, yo les juro que cuando yo iba aplicando, a mí no se me pasaba por la mente. O sea, yo iba llenando todo, haciendo todo el mejengue ese, todo lo que me pedían en las entrevistas. Y cuando ya me dijeron que yo pasé, wow, yo me quedé así como con la boca abierta, porque era increíble. Pues les aseguro que eran filas y filas de personas aplicando. O sea, era un exagerado. Recuerdo que ahí conocí personas que hablaban inglés, digamos que casi perfectamente, y esas personas no se vinieron por A o por B razón, no pudieron venirse. Yo me quedé, o sea, se podría decir que
que esas personas me subestimaron en el sentido de que dijeron, no creo que la lleven. O sea, esas personas que sabían bastante inglés estaban 100% seguras que se venían. Y fueron las que no se vinieron y yo quedé como que wow. O sea, a veces hay cosas que como que ya son para uno, ¿no? Es increíble. Yo, como les digo, ni en mis más remotos sueños imaginé que yo iba a estar viajando a Canadá. Nunca en mi vida se me cruzó a mí salir del país. Nunca soñé. Por Dios les digo. A pesar de que mi situación estaba súper crítica, que me estaba comiendo hasta las uñas, pero ni eso porque ya se me habían terminado, ya no las tenía. Pero nunca tuve ese sueño americano, esa ilusión de irme o de irme mojada, qué sé yo. No, yo seguía ahí en la compañía y como sea iba sobreviviendo, digamos. Era sobreviviendo que estaba, ¿verdad? Más que todo. Y bueno, fue bien difícil tomar la decisión del viaje. Ya a la hora que ya tenía encima el viaje, yo estaba pues que ya no viajaba. O sea, ya tenía en duda que yo podía viajar porque en ese tiempo no tenía una persona con quien dejar a las niñas. Bueno, pasaron muchísimas cosas y yo tuve que tomar una decisión sí o sí. O sea, estaba entre viajar o quedarme en Honduras. O sea, y quedarme en Honduras no era una buena opción para mí en ese momento. Como les digo, estaba pasando una situación bien crítica y quedarme en Honduras no veía luz ahí. Entonces yo, o sea, con todo el dolor de mi alma, porque créanme que es bien difícil uno tener que separarse de sus hijos, principalmente si tenés una niña pequeñita, si tenés una niña que apenas no tiene ni el año, o sea, te pones a pensar muchísimas cosas y bien difícil. Entonces para ese tiempo mi hermana vivía conmigo, mi hermana tenía como 16 años, pero aún ella estaba pequeña, digamos, y estaba estudiando y tampoco podía dejar a mi hija solo, a mis hijas solo con ella. Era una adolescente, todavía andaba en su tiempo ahí de locura, ¿me entienden? No tenía la madurez ella para semejante responsabilidad, ¿verdad? No era capaz. Y por ahí pues tenía otras opciones, pero no eran las que yo sentía pues que me iba a quedar con aquella tranquilidad y confianza. Y de igual manera uno no se viene tranquilo y no se queda tranquilo y no está tranquilo, no está tranquilo por las noches, no está tranquilo por el día, no está tranquilo porque está uno pensando que algo puede suceder, algo puede ocurrir, ¿verdad? Nunca se sabe tanta cosa, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios para ese tiempo, pues una de mis mejores amigas, que esta mujer es como mi hermana, digamos, con ella pues llegamos a un acuerdo. Ella al verme ya desesperada, pues ella se ofreció y me dijo, Elisa, me dice, si quiere yo le cuido a las niñas. Y yo ok. Y yo obviamente también tuve que pensarlo, ¿verdad? Muchísimo. Eran mis hijas, no eran los gatitos o los perritos que los iba a dejar ahí con la vecina, qué sé yo, no. Era una decisión seria. Así que al final las dejé con ella y ahí pasaron pues 2 años con ella. Ellas se tuvieron que, de Choloma tuve que transportarlas a Comayagua porque ella es de Comayagua. A ella la conocí aquí en Choloma cuando ella estaba trabajando ahí. Fuimos compañeras de trabajo y la conocí ahí. Y hasta el sol de hoy pues con ella llevamos no sé si más de 15 años de amistad, pero somos grandes amigas con ella. Entonces yo tuve que llevármelas para Comayagua. Y bueno, no puedo entrar en detalles el por qué no pude dejarlo con mi mamá, ni con la prima, ni con la tía, porque son cosas de familia, ¿me entienden? Cada familia pues tiene sus cosas, ¿verdad? Entonces, para mí esos son detalles ya muy privados ya. Entonces, así fue como pude hacer ese viaje increíble y como les digo, se siente horrible. Sentí que mi corazón en ese momento se partió en 2 pedazos. Una parte se quedó allá y la otra pues se vino para acá. Entonces son emociones y decisiones bien difíciles que te pone la vida a veces. No puedo imaginar esas personas que se van de mojados para Estados Unidos con coyote, arriesgando su vida, arriesgándose. O sea,
mi caso es totalmente diferente y bueno, definitivamente esto es algo que yo doy gracias a Dios todos los días, creo, todos los días por haber tenido esta oportunidad. Entonces, bien difícil dejar a sus hijos para buscar un futuro mejor. Porque digamos que uno al final hace todo eso, digamos, por sus hijos, no realmente lo hace por uno, porque quiero ir a Canadá, quiero viajar, que no sé qué. No, uno creo que, al menos en mi caso, yo siento que todo lo que uno hace, lo que he hecho, lo hice más que todo pensando en el futuro de mis hijas para que estuvieran con una mejor educación, en un lugar más seguro, ya que en Honduras la situación es tremenda, terrible. A mí me asaltaron no sé cuántas veces y bueno, ¿qué más les puedo decir de cosas que me pasaron en Honduras? Terrible, ¿verdad? Y bueno, una vez que pasó todo el proceso, ya nos llamaron, ya nos dieron la visa de trabajo y nos venimos con esa visa de trabajo para aquí, a una ciudad que se llama Brandon, que queda en Manitoba. Para nosotros fue, wow. Allí pues nos acomodaron a vivir con... Ellos ya nos tenían un apartamento y ya nos tenían una camita y todos los gastos que ellos hicieron, nosotros no gastamos ni un 5, digamos, cuando nos venimos. Todos los gastos los hizo la compañía, pero eso sí, esos gastos nos los iban a cobrar después. Una vez que estuviéramos trabajando, ellos nos empezaron a sacar todo el dinero que nos habían pagado, ya sea de los vuelos, por las visas, por todo prácticamente lo que ellos pudieron pagar, por el primer mes de renta del apartamento, todo prácticamente. Y aquí pues después la empresa nos sirvió de patrocinador. Ellos nos patrocinaron a todos para poder obtener la residencia, pero para eso tuvieron que pasar 2 años más o menos. Todo dependía de cada caso, porque cada caso es totalmente diferente. Mi caso no se compara al de otras personas. Tal vez otras personas venían casadas, otras venían, no sé, divorciadas, qué sé yo. O sea, todo lo que son los documentos que ellos le van pidiendo, todos puede que unos se atrasen por X razón. Entonces uno nunca puede comparar el caso de uno con de otras personas. Tal vez a mí se me tardaron 2 años y medio, a otras personas casi llevaban 5 años y no les salían papeles, otras personas 1 año y medio ya tenían los papeles y así. Hasta no obtener la residencia, yo no podía ir a Honduras a traer a mis hijas, porque mis hijas aplicaban junto conmigo. Si yo hubiese tenido pareja en Honduras, de igual manera hubiese aplicado por esa pareja, entonces se venía conmigo, porque la empresa era nuestro patrocinador, ¿me entienden? Entonces, al sol de hoy, como les digo, al sol de hoy las cosas han cambiado muchísimo. Hoy ya son, bueno, es más, 3 años después de que nosotros venimos, los siguientes grupos que la empresa trajo ya venían con requisitos totalmente diferentes. Ya les exigían un diploma universitario, ya les exigían un nivel de inglés, por lo mínimo nivel 4 de inglés, ya les exigían, ya no importaba que fueran solteros o casados, ya no importaban muchísimas cosas, porque después eso no es la empresa que exigía esos requisitos o que los cambiaba, sino que esos requisitos vienen por parte del gobierno. El gobierno todos los años está cambiando las leyes de inmigración, entonces así funciona esto. Entonces después, como les digo, la empresa le cortó las visas de trabajo a esta compañía para que ya no trajera más ¿cómo se llama? Personas de otros países. Entonces eso fue lo que pasó. De ahí pues, como les digo, solo se tardó en mi caso 2 años. A los 2 años yo regresé a Honduras a traer a las niñas y así. Entonces a los 2 años yo regresé a Honduras a traer a las niñas y así pues... así fue como logré obtener mi residencia y poder traer a mis hijas y obviamente poder quedarme acá, seguir trabajando con la compañía. Para la compañía trabajé como 7 años, le trabajé, pensé que le iba a trabajar menos a la compañía, pero no fue posible porque yo no traía inglés
y mi inglés me costó demasiado aprender inglés. Pasaron como 3 años para que yo pudiera aprender inglés. Uno de los motivos principales para que yo no pudiera agarrarle más rápido al inglés era porque en ese pueblo donde vivíamos, donde nos trajo, estábamos rodeados prácticamente, todo el mundo hablaba español. O sea, vivíamos en un pueblo donde vivían solo latinos. Yo creo que el 80% eran latinos, sin exagerarles. Entonces, mi supervisor hablaba español, mis compañeros hablaban español. Yo iba a clases, pero sentía que en las clases yo no avanzaba, yo estaba estancada. Yo sentía que yo iba, pero a la vez no aprendía. Aparte de que los primeros 3 años trabajé de noche y luego trataba de madrugar, o sea, levantarme temprano para ir a tomar unas clases y así me la pasaba, pero de igual manera yo sentía que mi inglés. Entonces me costó bastante aprender inglés para empezar. Y bueno, eso que les digo, y también pues la compañía, como les digo, ella nos sirvió nos patrocinó, nos trajo, nos ayudó con la familia. ¿Para qué? O sea, seríamos demasiado mal agradecidos nosotros con la compañía. Pero al principio pues veníamos con un contrato, creo que el contrato era de 2 años, si no me equivoco, 2 o 3 años, que en ese tiempo pues uno tenía que quedarse trabajando con la compañía sí o sí. Entonces eso era uno de los requisitos, porque la empresa pues quería pues sacarle provecho a todo el trámite que ellos hacen de ir a traer gente, y porque traen gente de otros países, porque realmente el trabajo que hacíamos o que hacen en esa compañía, créanme que no es comida de trompudos, como dicen. Es un trabajo pesado. Les aseguro que yo ahí me lastimé este hombro, que hasta el sol de hoy lo tengo lastimado. Me dio como una tendonitis, porque ahí se trabaja físicamente, y físicamente es pesado. Trabajamos en áreas bien frías, todo el tiempo andamos con unos trajes como les digo, con unos trajes pues bien abrigados, con un casco, con unos cosas para acá para protegernos los oídos, para protegernos los ojos. O sea, andamos todos cubiertos. Y el trabajo es estresante, aparte de que es físicamente cansado, también sufre uno bastante de estrés. Al final acá uno sufre de depresión también, principalmente cuando uno está solo, cuando estás, o sea, te enfrentas al cambio de clima, te enfrentas al cambio de cultura, te enfrentas también a vivir solo prácticamente sin tu familia, y aparte que siempre estás pensando, por ejemplo, uno que deja a sus hijos allá, siempre cualquier llamada que a uno le hacen, uno está ahí como, ¿a qué hora? Como que siente uno que a una mala noticia le tienen de allá. Entonces uno vive con aquella cosa, ¿verdad? Con aquella sensación que no tenés prácticamente. Por ratos uno siente que no, que se va a devolver, pues. Y de una u otra manera, pues uno de repente al final uno se quiere devolver para su país, porque créanme que es difícil aguantar acá. Y muchas personas de mi grupo, de grupos nuevos que llegaron, se terminaron devolviendo porque no aguantaron, más los hombres. No sé por qué, pero en su mayoría muchos hombres se devolvieron porque de repente ese trabajo no era para ellos. Otras personas que venían con carreras universitarias o que tenían puestos allá, no sé, de gerentes, de líderes, se vinieron acá pues a dar de golpe, como dicen. Y créanme que para mí también fue un poquito duro también esa transición de que allá yo tenía un puesto. Mi puesto no era que dice, qué bruta, ¿verdad? Pero tenía un puesto más o menos que era líder, que tenía personal a mi cargo. Y cuando vine acá, pues ni modo, vine como quien dice a comenzar de cero. Esa es otra cosa también. Cuando uno llega acá, si venís con un título universitario, que sos ingeniero, que sos no sé qué, abogado, no lo que sea, cuando llegas a Canadá, vas a venir a comenzar de cero si no tenés inglés. Si tenés inglés, un buen inglés, por supuesto, vas a venir a tratar de que ese título, ese diploma, ¿cómo se dice la palabra? Te lo validen, pues. Pero para eso se lleva un trámite, tenés que hacer, tal vez tenés que hacer exámenes o tenés que regresar de nuevo a clases. O sea,
cada caso es diferente y muchas personas, por ejemplo mi esposo, él es ingeniero y él no vino aquí a ejercer su carrera, él tuvo que pasar un proceso y largo para él, más o menos ahorita él estar más o menos ejerciendo, no está ejerciendo en su totalidad su carrera como él quisiera, pero ahí está metiéndose en esa rama, pero le ha costado, tuvo que volver a estudiar aquí, estudió como creo que más de un año y algo, para que más o menos poder él, digamos, o lo que estuvo estudiando se relaciona con la ingeniería que él sacó, pero no es así a lo loco, no es así. Y bueno, yo creo que les conté bastante, o más o menos. No sé si algún detalle se me escapó, si algunas personas que me ven acá vinieron en mi grupo y creen que se me escapó algún detalle, pues escríbanlo ahí en los comentarios. ¿Qué más les puedo decir? Creo que ya terminé. Bueno, lo que pienso hacer en el futuro es contarles o informarles sobre los programas que tiene Canadá. Quiero hacer videos así separados de cada programa para entrar en detalles con cada programa. ¿Qué programa puede? Porque todo mundo puede aplicar para ciertos programas dependiendo de los requisitos, ¿verdad? De repente hay programas para estudiantes, hay programas para visa de turista o de visitante, hay programas para las personas que tienen títulos o experiencias en trabajo. O sea, hay muchísimos programas en lo que es Canadá, en la que es inmigración para Canadá. Entonces, les voy a estar compartiendo todo eso. Si algo más les interesa o si algo más se me escapó y no lo cubrí, pues déjenme una pregunta ahí y pues luego pues contestamos todas esas preguntas. Las preguntas que me dejaron por Instagram. Si alguna pregunta de esas no la cubrí acá, voy a tratar de hacer otro videito para contestarles ya por separado cada una de esas preguntas. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero pues que les haya sacado de algunas dudas y bueno, que lo hayan encontrado interesante el video. Yo por hoy me despido, no olviden que les estoy compartiendo recetas todas las semanas, así que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Así que me despido, nos veremos pues la próxima vez con una receta. Así que hasta la próxima, bye bye. Que uno dice, wow, o sea, algo que no te esperas, pues, algo con lo que tampoco soñás. Entonces, como les digo, a veces las oportunidades se dan y cuando menos lo espera uno en una situación así, o sea, se dan a veces, o sea, las cosas giran a veces a tu favor. Entonces, de repente estás en una situación que no encuentras salida, pero en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Así es la vida, todo va cambiando, o sea, nada es para siempre. Todo se va acomodando, entonces a veces solo uno tiene que dejar que todo fluya, como dicen. Y a veces así me pasa a mí, a veces yo dejo, cuando a veces me encuentro en una situación así que me quiere generar estrés, yo a veces respiro y dejo que las cosas mejor se den como se tengan que dar. Y es que a veces es así, a veces uno no puede cambiar ciertas cosas del destino, no sé, de Dios, de la vida. A veces simplemente las cosas se van a dar y se van a dar porque se van a dar. No tienes que esforzarse ni meter presión para nada, sino que sencillamente esas cosas son como una bendición, ¿no? Como milagrosas, diría yo. Entonces, así fue.